necesita algo de placa. La placa no la van a necesitar para eso. ¿Placas? ¿Qué placas? La solar. No, de electricidad no. Lo que acabamos de hacer de telecomunicaciones y demás sí que nos va a influir, pero lo demás no. Bueno, entonces estamos ya en la pestaña de electricidad, ¿vale? Electricidad, me voy a ir a planta baja, pero bueno. Antes de nada, vamos a comentar un poco qué es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002. Luego hay este que sea... y las guías técnicas de baja tensión, ¿vale? El 842, Real Decreto 842 del 2002 y sus instrucciones técnicas complementarias. Luego ha habido modificaciones y demás, como siempre, ¿vale? Cosas a tener un poquito en cuenta, así antes de nada, pues un poco qué es lo que teníamos en las viviendas, ¿vale? Los esquemas que teníamos. Los esquemas más o menos sería este, el esquema de una vivienda. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño sin hacerlo del todo. Ahí, vale. Bueno, más o menos sería ese. Tenemos por aquí la acometida 1, red de distribución, ¿vale? Y el 2 será la acometida ya a nuestro edificio, ¿vale? La 3, que es la caja general de protección, CGP, ¿vale? Siempre va a ser así el esquema. Esta caja puede estar o en la fachada o ya dentro de nuestro edificio y serán un tipo de fusibles, ¿vale? Como un tipo de fusibles. De ahí subimos por esta otra línea que la llama 4, que es la LGA, Línea General de Alimentación, ¿vale? Es decir, la que va a repartir a nuestro edificio, a nuestra vivienda. El 6 tenemos una caja de derivación. Bueno, las cajas, pues igual que en telecomunicaciones y demás, cada vez que haya más de ciertos metros o giremos hacia un sitio o hacia otro, una caja de registro, ¿vale? Y luego tenemos ya el 5, que es aquí este interruptor general de maniobra, ¿vale? Bueno, el 7, que será emplazamiento de contadores, todo, ¿no? Donde el cuarto de contadores y el cuarto de contadores que cuenta con eso. Con el 5, que es el interruptor general de maniobra de todo el bloque, ¿vale? El 9, que son fusibles de seguridad. El 10, los propios contadores, ¿vale? Una vez que salimos de los contadores, vamos aquí, ¿vale? Y ya tenemos la derivación individual, ¿vale? Cuando ya salimos del cuarto de contadores son derivaciones individuales. Dentro de cada vivienda tenemos aquí el 11, que es el ICP, interruptor de control de potencia. Bueno, esto ha cambiado un poquito porque los contadores nuevos, inteligentes, estos y demás que ponen ahora, pues el interruptor del control de potencia lo puede tener el mismo contador y la potencia nos la pueden hacer a través del ordenador sin tener que ir a cambiar ese aparato físicamente, que es antes lo que teníamos en la casa, ¿vale? Que es el primer elemento que entraba dentro de nuestra vivienda, la potencia que teníamos contratada, que por esa potencia nos cobran, según la potencia que tengamos contratada. Pues eso se puede hacer ya con los contadores inteligentes, ellos a través de internet, sin tener que manipular nuestro ICP, ¿vale? Lo hacen ellos y entonces salta, digamos, en el contador digital, ¿vale? Pero bueno, el interruptor de control de potencia, que es la potencia que teníamos nosotros contratada. Luego está el 12, dispositivos general de mando y protección, ¿vale? Y luego ya está la
13, que es la instalación interior. Estos dispositivos que ya va luego a cada enchufe, a cada punto de luz, ¿vale? Etcétera. Estos dispositivos generales de mando y protección son lo que llamamos los PIAs, ¿vale? El pequeño interruptor automático. Por cada circuito, luego vemos lo de los circuitos, tenemos que tener, si tenemos 5 circuitos, un PIA por cada 5 circuitos. O sea, un automático por cada 5 circuitos. Y lo de los circuitos lo vemos ahora, ¿vale? Habrá un circuito de cocina, efectivamente, otro de iluminación general. Si nos pasamos de ciertos puntos de números de bombillas, tenemos que tener otro PIA para esa iluminación. Ahora lo vemos, ¿vale? ¿Esto más o menos se entiende? O sea, acometida, caja general de protección, línea general de alimentación, contadores, y ahí ya los fusibles correspondientes de los contadores, y repartimos a cada vivienda. Y luego en cada vivienda tenemos nuestro cuadro detrás de la puerta normalmente con esos interruptores, ¿vale? Y de ahí repartimos. Bueno, pues visto esto, tendríamos esto más o menos, que sería el esquema unifilar. Esto también lo tenemos por aquí. Aquí un poco más abajo. Aquí están los circuitos. Tabla 1, características eléctricas de los circuitos. Entonces, nos tenemos que ceñir a estas tablas donde nos dice lo que lleva cada circuito, qué potencia lleva, cuántos puntos lleva, cuántos enchufes y demás, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, tenemos el C1, se utiliza para iluminación. Te dice aquí potencias previstas por toma y demás, factores de simultaneidad y de utilización, que no nos interesa mucho ahora, porque no vamos a entrar en eso. El interruptor automático que tiene que tener es de 10 amperios. Máximo número de utilización de tomas de circuito serán de 30, ¿vale? O sea, estos son para puntos de luz, es decir, bombillas. Las secciones, nos indica las secciones mínimas de ese conducto. No es lo mismo que sea para iluminación que sea para el horno. El horno lleva más sección porque lleva más potencia. Al final va todo según la potencia que consumen los aparatos, ¿vale? Veis que la sección mínima es de 1,5 milímetros, que serán los hilos de cobre, ¿vale? Y el tubo por donde va ese hilo de cobre, es decir, el tubo negro este de electricidad, flexible, que lo vamos metiendo por las rozas, por el techo, por donde sea, ¿vale? Pues te indica también de qué diámetro tiene que ser. Entonces, tenemos que como mucho podemos tener 30 tomas, o sea, 30 puntos de luz para el C1. Si en nuestra casa tuviéramos más puntos, tendríamos un C2 o otro C1 más, ¿vale? Porque el C2 es de otra cosa, ¿vale? Tendríamos dos C1, un C1 más otro C1, porque nos pasamos de esos 30 puntos de luz. Y así sería con todo. Para las tomas de uso general son enchufes, ¿vale? Base de 16 amperios de 2 puntos más la tierra, ¿vale? Es decir, fase, neutro y tierra. ¿De cuánto es el interruptor automático que tenemos conectado? De 16. ¿Cuántos enchufes? Estos serán bombillas, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y estos son enchufes. Pues por cada C2 máximo 20 enchufes, ¿vale? A ese interruptor automático solo pueden ir 20 enchufes. ¿Y qué sección lleva los enchufes mínima? 2,5. ¿Vale? Ya vemos que la sección aumenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo conectar una bombilla que consume más bien poco que conectar un ordenador o otra cosa que consume más, ¿vale? Y el diámetro aumenta también por donde tiene que ir ese conductor. Al ser más grande la sección, pues aumenta el diámetro. Seguimos, C3, ¿veis? Otro para cocina y horno solamente. O sea, para cocina y horno hay otro que veis que es una base, o sea, lo mismo, base de 25 amperios en vez de 16, tienen más consumo. Veis que la potencia
previstas son de 5400 porque el horno consume mucho, ¿vale? Y que nos dice que máximo 2 enchufes y tiene un interruptor automático de 25 amperios, ¿vale? ¿Cuál es el diámetro? Mínimo 6. ¿Por qué? Porque un horno tiene mucha potencia, ¿vale? Entonces le ponemos más diámetro porque si ahora mismo quito yo este calefactor y alguno se atreve a tocar ahí, se va a quemar, ¿vale? Si quitamos ahora el enchufe, ha estado consumiendo mucha electricidad y demás, lleva bastante rato puesto, entonces si quitamos ahora el enchufe y tocáis el borne, seguro que está caliente. Si le ponemos una sección muy pequeña de hilo conductor, se va a llegar a calentar tanto que puede arder, que es lo que pasa a veces en los edificios, ¿vale? Que en los cortocircuitos, si el PIA funciona mal, el automático funciona mal, el cable se calienta de más y echa a arder, ¿vale? Entonces, veis que vamos teniendo distintos circuitos. Hay otro C4 que es para lavadora, lavavajillas y termo, ¿vale? Que son también bases de 16 amperios, que son el interruptor de 20 y como mucho tenemos 3 enchufes de ese tipo. Pues claro, uno para cada uno, para la lavadora, para lavavajillas y otro para el termo, ¿de acuerdo? Otro va para el C5, para el baño y cuarto de cocina, que son enchufes también, máximo 6 enchufes, pero veis que por ejemplo los enchufes que van al baño y a la cocina son distintos de los enchufes generales de toda la vivienda, ¿vale? Van por otro circuito, ¿de acuerdo? No van por el mismo circuito. Eso nos tiene que quedar claro, ¿vale? Entonces, si vosotros levantáis las cajas, ahora las cajas estas de electricidad, las nuevas, ponía todas el electricista a qué se refería cada interruptor que teníamos allí, ¿vale? Pues veréis algo parecido a esto, son los circuitos de dónde van cada uno. Y ahí ya más o menos se acabaría en el C5 una vivienda normal. A partir del C5 tendríamos ya para viviendas con algo más, ¿vale? Que una vivienda normal. El C8, por ejemplo, para calefacción, cuando tengamos radiadores en vez de por agua, pues eléctricos, ¿vale? Y nos mete un circuito C8 para calefacción y ahí nos indica que la potencia máxima previsible para ese circuito serán 5750 vatios, ¿vale? Pues no nos indica el número de enchufes, pero sí nos indica que el interruptor automático tiene que ser de 25 amperios y demás, ¿vale? Tendremos otro circuito a mayores si tenemos aire acondicionado, ¿vale? Solo para el aire acondicionado llevaremos otro circuito. Si tenemos secadora, puede haber pisos ahora ya con secadora, antes no había ninguno, pero bueno, hoy en día ya pues tendría que tener su propia base. Y fijaros, solo un enchufe para la secadora, ¿de acuerdo? Porque también consume bastante. Si tenemos cosas automáticas de preinstalaciones de, yo qué sé, persianas eléctricas, cosas así, de automatización, pues tendríamos que tener otro circuito para esos automatismos, ¿vale? Y algo nuevo es esto, la recarga de vehículos, que también se tiene que prever, ¿vale? Prever. Se deja como previsión. A veces se instala, a veces no. Pero sí que tenemos que preverlo y por lo menos dejar los tubos, aunque sea vacíos, ¿vale? En las zonas de garaje y demás. Veis que el C13 te lleva aquí a los tipos de bases de tomas de corriente e intensidad asignadas según el ITC BT52, que es el nuevo que han sacado, bueno, que ya lleva un tiempo, ¿no? Pero para los vehículos eléctricos, ¿vale? Para en los garajes dejar esas tomas para esos vehículos eléctricos, ¿vale? Que antes eso, pues claro, no existía. Por otra parte, tenemos la tabla 2. La tabla 1 nos habla de eso y la tabla 2 nos habla de qué es lo mínimo que tenemos que tener en cada estancia. Es decir, por ejemplo, en el acceso tenemos que tener un pulsador, un timbre mínimo, ¿vale? En el vestíbulo tenemos que tener como mínimo también un punto de luz, un interruptor para ese punto de luz, ¿vale? O sea, una llave y una base de enchufe. Para un salón y nos indica en qué circuito lo tenemos que unir,
¿vale? De los que hemos hablado antes. Si es enchufe, si es iluminación, etcétera. En el salón lo mismo. Dice que, veis aquí, puntos de luz interruptor como mínimo 1, pero hasta 10 metros. Si el salón, la superficie es mayor de 10 metros cuadrados, 1 por cada punto de luz. Es decir, normalmente los salones van a ser mayores de 10 metros cuadrados y vamos a ver que en la entrada al salón tenemos 2 puntos de luz, o sea, 2 interruptores con 2 puntos de luz. ¿Vale? ¿Cuántos tenemos que tener de enchufes? Dice 3, mínimo. Y dice 1 por cada 6 metros cuadrados, redondeando al entero superior. Y nos indica ahí el 1 entre paréntesis. El 1 entre paréntesis es que en donde se prevé la instalación de televisión, la base correspondiente deberá ser múltiple. Y en este caso se considera como una sola base los elementos, no, a los efectos el número de puntos de utilización de la tabla 1. Es decir, que aunque tengamos, ¿a dónde estábamos? Aquí arriba. En el salón, una base múltiple donde tenemos la televisión, por ejemplo, con 3 enchufes, aunque tengamos 3 enchufes ahí en esa base múltiple, nos va a contar como 1, ¿vale? Como un solo enchufe, ¿de acuerdo? Y luego, si tenemos C8 o C9, que eso podemos o no tener la calefacción o el aire acondicionado y nos dice cuántos tenemos que tener. Dormitorios, pues nos indica lo mismo. Un punto de luz y un interruptor. También lo de los 10 metros cuadrados. Esto es un problema entre comillas, porque habréis visto muchas viviendas que en el techo luego solo tenemos un punto de luz. O dices, sí, mi habitación es mayor de 10 metros cuadrados, pero joder, si no es muy grande, del techo solo voy a tener una lámpara, no voy a tener 2 como en el salón, ¿vale? ¿Qué se suele hacer para esto? Pues poner unos apliques en la zona de la mesilla, ¿vale? O simplemente con dejarlos allí puestos, ¿vale? Porque si no, es raro ver que en un dormitorio de 12, 14 metros tengamos 2 lámparas. Es raro, ¿vale? Entonces el truco es que vamos a dejar esos 2 puntos de luz como dice la normativa, pero uno de ellos va a ser como un aplique en la mesilla más o menos, ¿vale? También nos habla otra vez de lo mismo, de las bases de enchufe mínimo 3 y la calefacción y tal. En los baños, lo mismo, parecido, nos va indicando, ¿no? Y veis que este ya no es un C2, sino que va al circuito 5, como hemos dicho antes, de los circuitos. Es decir, que tenemos un punto de luz con su interruptor mínimo, si queremos tener más, los tenemos. Y una base de enchufe, ¿vale? En los pasillos también, ojo, porque hay pasillos que no tienen enchufe. Yo me he encontrado con muchos pasillos que no tienen enchufe. Estarían obligados a tener enchufe los pasillos, por pequeño que sea, ¿vale? Pero tendría que tener enchufe, ¿de acuerdo? Cocinas, pues la cocina también 1 hasta los 10 metros cuadrados. Bases C2 era la normal. Tiene que tener 2, una para el extractor y otra para el frigorífico. Ya te indica a qué elementos los tienes que asociar, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el circuito 3 también veis que cambia, claro, porque como lleva más potencia, 1 para la cocina horno. En el C4 3, uno para la lavadora, otro para las vajillas y otro para el termo. Y el C5 era encimera del plano de trabajo, mínimo 3. Y pone un 2, se colocará fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 metros del fregadero y de la encimera de cocina, de cocción o cocina. ¿Veis? Entonces nos está delimitando también. Es decir, que el C5 son para las zonas de encimera, para enchufar, es decir, la miripyme, lo otro, ¿vale? Lo que sea. Pero tenemos que tener en cuenta que dice a medio metro. Muchas veces es muy difícil. O sea, si nosotros tenemos aquí el seno del fregadero y aquí tenemos la placa o la cocina, nos está diciendo que esto tiene que estar el enchufe a medio metro. Entonces muchas veces se va a montar más bien sobre la placa que no sobre el seno que va a agua, ¿de acuerdo? Pero, y mínimo. Bueno.
No sé si se habrá estropeado esto, porque parece que sigue grabando. Espero que... Uy, va, ya le daba sin querer a parar. Sí, pero está grabando el de abajo. Bueno, no pasa nada. Le vuelvo a dar a grabar ahora. Es que se había ido el conector y el otro día me pasó lo mismo y luego no se oía. A ver, un segundo. ¿Esto lo tienen desenchufado o no? Ya. Joder. A ver, un segundo. Entonces, tenemos que... A ver. No, pero mira, se ha jorobado. No ves, en cuanto se ha vuelto a... ¿Ves? Que nos da... Me pasó el otro día lo mismo. Bueno, da igual. Como sigue grabando el otro, luego ya miraré cuál subo. Voy a volver a darle a grabar a este. Esto es muy sensible. Bueno, seguimos con esto que estábamos, ¿vale? Tomas de cocina, bases encima y luego calefacción y secadora en caso de tener. Terrazas y vestidores también nos indica los puntos de luz que tenemos que tener, y luego garajes. Pues también puntos de luz 1 cada 10 metros, bases de enchufes 1 y las de toma de corriente, la 13, que sería para el vehículo eléctrico, ¿vale? Por lo menos la preinstalación, ¿de acuerdo? Más o menos eso queda claro, ¿no? Vale. A ver. Entonces, eso por un lado. Por otro, visto esto más o menos así rápidamente, tenemos nuestros planos, ¿vale? De electricidad. Bueno, veis aquí estos planos de las viviendas que estábamos haciendo nosotros. Los planos de electricidad, pues bueno, veis aquí este portal, la leyenda correspondiente con puntos de luz. Y entonces tenemos puntos de luz de emergencia, tenemos pulsadores, ¿vale? En las zonas comunes tenemos que tener pulsadores o detectores de presencia para que se apaguen solos y no consumamos energía. Y veis aquí, por ejemplo, en las viviendas correspondientes lo que tenemos, ¿vale? Vivienda ahí, tenemos aquí, este sería el timbre, el pulsador, y luego en cada una de las estancias, aquí está, detrás de la puerta, donde vamos a tener los interruptores y demás. Lo veis aquí, que sería el cuadro de mando y protección. Y luego ya, pues, enchufes y puntos de luz. Puntos de luz que pueden ser individuales o aquí interruptor individual sencillo o conmutado o de cruzamiento. Conmutado es que lleva 2 y de cruzamiento que puede llevar más, ¿vale? Y normalmente 3 en las habitaciones grandes. Entonces eso ahora lo vamos a ir poniendo, ¿veis? Luego también estos enchufes, como veis que tiene 1 o 2 rayitas o incluso 3, ¿vale? Porque no es lo mismo, hemos dicho que son de distintos circuitos, ¿vale? Entonces simplemente se quedan así. Veis aquí que tiene 4 para la encimera, tiene otro para el exterior, ¿vale? De acuerdo, veis ahí más o menos el baño, tal. Bueno, esto ahora lo vamos viendo. Por otra parte, aquí tendríamos el esquema unifilar, ¿vale? Que luego nos lo va a dar a nosotros el CIPE cuando hagamos nosotros nuestra instalación, que es
entramos a la vivienda y tenemos el interruptor general automático, ¿vale? Y luego tenemos los interruptores diferencial. Tendríamos que tener un diferencial por cada 5 circuitos, hemos dicho. Aquí están poniendo más, 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos que tener otro interruptor más, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego también vemos que en Zipe también nos da esta opción de poner menos, dependiendo, ¿vale? Pero en principio es un interruptor diferencial por cada 5 circuitos que tengamos, de esos C1, C2, C3, C4, ¿vale? Y nos pone aquí los amperios de cada, luego, como hemos visto antes, y a qué se dedican esos. Pues este es el alumbrado, estos son tomas generales, es decir, enchufes generales, los tomas de baño y cocina, la lavadora, la lavavajillas, la caldera y la cocina, ¿de acuerdo? O sea, un esquema unifilar, que os vaya sonando un poquito. Luego aquí nos pone, en este caso, dónde estarían esas tomas de las alturas a las que quiere tener en la cocina, ¿vale? Veis, a línea de baño, tal, no sé qué. Entonces te dice, ¿dónde la quiero tener? Pues a una altura entre 30 y 40 centímetros, estas de aquí. Las que están en la encimera a 95 pone, yo esto pondría algo más, porque las encimeras normalmente están a una altura de 90. Si tienes luego algún tipo de para tapar la junta o algo, de embellecedor o algo, 95 va a estar un poco justo. Más bien me iría a 1 metro, ¿vale? Pero bueno, eso es todo ver un poco. Por ejemplo, y luego veis que entre 1,65 y 1,80 la toma de la campana extractora. Nos faltaría otro por ahí porque si vemos un plano de alguna cocina que tenga por aquí el microondas, pues están también como ocultos detrás y están a una altura intermedia también. Bueno, es estudiarlo también un poco, ¿de acuerdo? Todo tiene su estudio, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis. Y luego nos habla aquí en los baños, que será en las instrucciones técnicas complementarias de baja tensión en la 27, nos habla de estos volúmenes, ¿vale? Cuando yo tengo una bañera o tengo una ducha, ¿vale? Entonces, dentro de cada volumen puedo tener o no enchufes o puntos de luz, ¿vale? Veis que el volumen 0, esto es en planta, esto es en alzado. El volumen 0 es la propia bañera o la propia ducha, ¿vale? El volumen 1 es lo que está por encima justo, ¿vale? Y luego el volumen 2 es lo que está a 0,60 de esa bañera o de esa ducha, y luego el resto es el volumen 3, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues esto, lo que dice aquí. En el volumen 0 no se permiten mecanismos y en su interior no podrá existir instalación eléctrica de agua, ¿vale? Porque estamos dentro del volumen 0, ¿vale? En el volumen 1 se permiten mecanismos de circuito de muy baja tensión, MBTS, con fuente de alimentación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. O sea, sí se permiten enchufes y demás, pero fuera. Y dice, se permiten calentadores de agua y equipos de hidromasaje si están protegidos adicionalmente por diferenciales no superior a 30 miliamperios. Es decir, si nosotros tenemos una bañera hidromasaje, tendremos donde enchufarla cerca, ¿no? Que viene con el motor y viene... Entonces, ahí sí podemos tener cerca ese enchufe donde enchufar la bañera hidromasaje. Pero ese irá directamente, la bañera, obligatoriamente, a un diferencial que estará en el cuadro de la entrada de la vivienda. Y único y exclusivo para el hidromasaje, ¿vale? Y bueno, y dice que los mecanismos fuera de los volúmenes 0, 1 y 2, ¿vale? Mecanismos, circuitos, ¿vale? Y aquí en el volumen 2 dice, se permiten mecanismos de circuitos con fuentes de alimentación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. O sea, y también bloques de afeitadoras según ¿vale? Y luego
Volumen 3, se permiten mecanismos y puntos de luz si están protegidos por diferenciales no superiores también a 30 mA. Por eso, muchas veces vamos a ver que los antes a lo mejor se ponían dentro lo que son los mecanismos, es decir, el interruptor de dar las luces se ponía dentro del baño. Hoy en día normalmente los vais a tener a la entrada del baño, pero por fuera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso también? De los volúmenes, un poquito por encima, ¿vale? Tampoco podemos extendernos mucho más. Las leyendas, tarará. Y luego aquí tenemos esquemas unifilares de todo, prácticamente. Vale, estos son farolas, pero por aquí tenemos también el de la cocina. Mira, tenemos aquí detalles de puesta a tierra de la instalación, las cajas generales de protección que no dejan de ser más que fusibles, ¿vale? Lo que entra justo a la entrada de la vivienda, con sus correspondientes cajas que tienen esas medidas y demás. Y luego tenemos cuadros de telecomunicaciones, grupo de presión, bueno, servicios comunes, más servicios comunes, una electrificación básica de las viviendas. Bueno, según la electrificación tenemos la básica, electrificación básica o electrificación elevada. La básica era que la potencia de cálculo no superaba los 5.750 vatios, ¿vale? Los 5,75 kilovatios. Y la otra llegaba hasta los 7.000 y pico, que normalmente nos vamos siempre a la básica, a no ser que tengamos calefacción eléctrica, que entonces nos vamos a una elevada, ¿vale? Y luego aquí tenéis más esquemas unifilares de todo esto, ¿vale? De los portales y demás, ¿vale? ¿Se entiende más o menos? Sí, vale. Bueno, pues con todo esto nos vamos a empezar aquí en donde siempre, en la pestañita de electricidad, obra, datos generales, ¿vale? Situación del edificio, pues ¿dónde está? En núcleo urbano, rodeado de edificios o árboles de altura igual o superior, rodeado de edificios o árboles de altura inferior, aislado o tal. Nosotros lo vamos a poner en núcleo urbano, ¿vale? De edificios de árboles de altura igual o superior. Y lo demás lo dejamos como estaba porque eso lo habíamos metido de antiguamente, ¿vale? El tipo de terreno que teníamos, el tipo de estructura y el tipo de cubierta lo habíamos metido ya anteriormente, ¿vale? Luego, veis aquí que tenemos simultaneidad en viviendas, aplicación de tarifa con discriminación horaria. Bueno, pues esto es la tarifa nocturna esta que se llama y demás, pues si hay o no, en principio no lo vamos a marcar, ¿vale? Porque no sabemos exactamente qué va a contratar cada persona. Entonces, si marcáramos esto, se tiene en cuenta por la simultaneidad que hace los cálculos el propio programa, ¿vale? Entonces, en principio, ahora lo vamos a dejar sin marcar. Configuración del esquema unifilar y edición de cuadro del tipo de vivienda. Si le damos aquí, veis que tenemos todas estas opciones, ¿vale? Que es lo que hablamos de la tabla 1. De la lavadora, lavavajillas, hasta nada, ¿vale? Y según la vivienda, la tipo A o tipo B. Dice usar siempre cable multipolar para la instalación interior. Si activa esta opción, se utilizarán cables multipolares para el dimensionamiento de todos los circuitos de instalación interior. No, esto en principio no vamos a poner. Usar diferenciales superinmunizados. Bueno, esto de superinmunizados, por ejemplo, yo sé que mi hermano me ha dicho algo de donde vive él, en Tres Cantos, en Madrid, que había unos problemas allí porque la empresa suministradora a veces fallaba, entonces había picos de potencia y en esos picos de potencia un diferencial normal saltaba, pero un
diferencial de estos superinmunizados no saltaba. ¿De acuerdo? Entonces es raro, pero puede pasar, ¿vale? Y, no lo vamos a poner porque en principio es raro y no suele pasar, pero valen muchísimo más estos superinmunizados que uno normal, que un diferencial normal, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco... No sé lo que pone aquí. Para asegurar la óptima protección y continuidad del servicio, es conveniente usar este tipo de diferenciales en instalaciones que presenten riesgos de disparos intempestivos provocados por rayos, iluminación con vástagos, maniobras bruscas en la red. Pues eso, que por lo que sea, allí hay zona de industria también y tiene que ver algo con eso, ¿de acuerdo? Con la zona industrial donde están. O riesgo no disparo de dispositivo diferencial. El caso es que con estos superinmunizados no tienes esos problemas y él más de un día ha llegado a casa y estaba los para abajo. Había saltado y se había liado porque se queda sin electricidad en casa, ¿de acuerdo? Bueno, para mañana seguimos, ¿vale? Seguimos por esta pestaña y listo.